Quiero preguntarte también por el papel de los medios de comunicación. Lo hemos comentado en esta mesa de debate muchas veces, cómo los medios en Estados Unidos han pedido directamente el voto, mayoritariamente para Obama. Allí es algo muy normal, pero aquí en España todavía llama la atención, ¿no?, que se decante tanto la prensa en función de quien sea, de los demócratas en este caso. Sí, el único medio que no lo hizo de una manera clara fue el Wall Street Journal. La 1:21 de la noche. Vamos conociendo más datos, nos vamos a Nueva York, a nuestro centro de datos. Ahí está Vicente Vallés. Florida en favor de McCain, Indiana en favor de McCain, Kentucky sólidamente en favor de McCain, Virginia también aparentemente sólido en favor de McCain, New Hampshire en favor de Obama y Vermont en favor de Obama. Esos son los datos que tenemos a esta hora de la noche. Bueno, pues vamos apuntando todos esos datos que nos ofrecía Vicente. Repetimos que son 600.000 los votos recontados. Es la verdad muy poco en un país con tantos millones de habitantes. Es todavía un 1%. A la espera aún de datos oficiales de participación, es decir, cuando se da un cambio es porque hay una participación muy elevada. Aquí de los dos candidatos, el que pedía una mayor movilización era Obama y por lo tanto si se superan, como se ha comentado incluso en 10 puntos, la previsión de participación de hace 4 años, pues evidentemente Obama puede resultar el más beneficiado. El pueblo americano quiere claramente un cambio y por eso tiene ese atractivo también estas elecciones, ¿no? Y aquí la lucha ha sido durante la campaña es quién encarna ese cambio. Perdona, Diego, pero me comunican que tenemos que volver rápidamente hasta Washington porque hemos recuperado la señal con Matías Prats, que tiene un invitado. Adelante, Matías. Muy buenas noches de nuevo, estamos repasando con nuestro invitado, José Luis Sanchís. Buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Es un placer. Es un experto, todo un veterano. ¿Desde cuándo está metido en estos temas de elecciones y de imagen? ¿Toda la vida? Toda la vida. Empecé el año 77 cuando llegó la democracia en España. No, sin duda alguna Obama es un candidato carismático. Yo he trabajado para 100, he visto 500 y me atrevería a decir que salvo uno o dos, Obama lo supera a todos en cuanto a características personales y también en cuanto a características técnicas para hacer una campaña electoral, que es lo que permite que esa campaña pueda funcionar. Pues de momento los datos están muy emparejados, ¿eh? Están. Si no te importa, José Luis, nos acompañas dentro de unos minutos en la próxima conexión y seguimos charlando. Vamos a devolver la señal ahí a Madrid, a nuestro estudio de Antena 3. Sandra. Pínchame. Pues muchas gracias, Matías Prats. Volveremos contigo a las 2 de la mañana. Los republicanos que viven en España y que saben que les espera una noche complicada a priori han tomado fuerzas antes que nada. No han montado una gran fiesta, pero sí confían en el milagro. Más sencillos que los demócratas, ellos se han limitado a cenar hasta con las manos. Hamburguesas, claro. Todo eso se lo contaremos un poco más tarde, pero ahora recordamos aquí lo que tienen en imagen y qué es lo que nos importa realmente, que es ese mapa de Estados Unidos que vamos a ir coloreando a lo largo de esta noche electoral. Bueno, pues esta es la situación hasta ahora, 1:31 de la mañana aquí en España. La última encuesta de Pew Research, que está hecha con una muestra importante, lo que señala es que entre los más jóvenes, los que la mayor parte de ellos votan por primera vez, 18 a 29, la proporción Obama-McCain es 61-36. Es realmente muy definida. Y en cambio, a partir de esa edad, a partir de los 30 años, las proporciones más o menos están equilibradas entre los dos candidatos. Y la raza, por acabar con el tema de la raza, es aún más espectacular. Entre la población afroamericana, la intención de voto por Obama sube al 89% y por McCain al 6%. Indiana se ha convertido en un punto test, más que... Claro, además un punto test, ¿no? yo creo que el hecho de que gane McCain el Estado es importante, pero es más importante el margen. Y si estamos hablando de un margen de 3 puntos frente al de 20 que consiguió Bush, da una cierta idea del grado de corrimiento electoral que está habiendo. Y que todavía no se ha acabado, además. Creo que la noche me gustaría enfriar un poco la noche, porque igual va para más largo. Estamos un poco, no sé, creo, un poco acelerados. Noto que estamos deseando que en 2 horas esto se acabe, entonces es malo para el programa probablemente. Pero sobre todo lo malo es que se nos note. No empujemos, que las cosas llegan cuando tienen que llegar
y se remansan cuando se tienen que remansar. La noche es extraordinaria. Estamos procurando no decir que es una noche histórica porque el término se ha devaluado como consecuencia del manoseo al que ha sido sometido con motivo de cosas en fin, de valor más minúsculo. Pero esta, desde luego, sí que podemos decir, es una jornada que abrirá capítulo en los libros de historia que vayan a leer nuestros nietos. Una pequeña pausa, seguimos con ustedes aquí en la Noche Electoral en 4. Jo del vot dels hispans, el fet de que el Bush el va aconseguir el 44% del vot dels hispans, però en termes, amb el que són les polèmiques socials sobre valors religiosos, sobre valors morals, els hispans, que són majoritàriament molt catòlics, són molt més conservadors del que podríem creure a primera instància. Anem cap al mapa perquè ens estan arribant nous resultats. Hauran vist que s'ha actualitzat el marcador i que ara McCain guanya 21-3. Tenim dades d'alguns estats i tenim notícia que en d'altres estats no hi ha manera que es decanti la cosa ni per una banda ni per l'altra. Comencem per un dels estats dels swing states clàssics, que és Ohio. L'hem de pintar de color groc perquè està too close to call, massa ajustat per ser proclamat. O sigui que, per tant, vegin quina concentració de grocs que comencem a tenir ja en aquesta zona, que era una zona que es considerava clau, que podia donar-nos pistes en cas que hagués estat vermell o blau de com podia anar la nit, però de moment no ens en dona cap. De moment estem de color groc. Miguel, Telemundo está ofreciendo información, como decíamos, minuto a minuto, el medio de comunicación en el que tú trabajas. De momento imagino que destacarán más los medios hispanos, los estados hispanos. Ahora sabemos que van 21-3 en el número de votos electorales. ¿Qué está ofreciendo Telemundo? Bueno, no, va, digamos, no solamente haciendo hincapié en los estados hispanos, sino en todos en general, ¿no? Incluso anda un poquito retrasado con la estadística que va transmitiendo la cadena CBS, porque aquí, según el cómputo general, de Telemundo, va 16 votos McCain, 3 Obama, o sea que tampoco estamos digamos, muy rápidos con el cómputo final, ¿no? Pero no obstante, yo creo que sobre todo Florida se habrá ya curado en salud y antes de haber venido esta nueva consulta electoral, pues habrá mejorado muchísimo su sistema de conteo de votos, puesto que esto es una gran vergüenza, no solamente para la primera democracia del mundo, la democracia más antigua. Recordemos que Estados Unidos es la primera república moderna de la historia y entonces no puede seguir quedando de esta manera ante el mundo como Fiona, en ese reportaje y aquí en la mesa se ha dicho si quedó en entredicho la credibilidad del sistema electoral, como ahora apuntaba Miguel, y que una democracia en algunas cosas tan espectacular como es Estados Unidos, bueno, pues quedó tocada, ¿no?, en ese sentido. ¿Podría volver a ocurrir, como decíamos antes? Pues la idea es que se ha aprendido varias lecciones, ¿no?, desde entonces, y ha habido tanto escrutinio sobre el proceso, tantos libros escritos y tantos reportajes que esperemos y tanto despliegue de abogados, ¿no?, para ver que se haga bien. Esperemos que no vuelva a ocurrir. Vamos, la expectativa es que no vuelva a ocurrir, pero nunca se sabe. Vamos a ir con la señal de la CBS, que está ofreciendo el mapa con todo el recuento que ya avanza a lo largo de esta noche. A las 2 en punto de la mañana la CBS continúa con su programa especial. Bueno, les hemos contado todo lo que no sabemos aún a estas horas, donde estamos todavía en estados sin decidir, pero sí podemos tener previsiones de ganadores en algunos estados. Bueno, sin sorpresas aquí, su estado natal, su estado de Illinois lo gana Barack Obama y también New Jersey.